Buenas tardes con todos. Quienes nos acompañan a través de las plataformas que comparte Linea. Mi nombre es el señor Joaquín Amén. En esta ocasión les doy la bienvenida a la presentación de la capacitación virtual del ingeniero Ronald Álvarez sobre manejo de praderas para la producción caprina. El ingeniero Ronald Álvarez se desempeña en la actualidad como especialista en transferencia y tecnología del proyecto Caprino PROCAP en la región Ayacucho. Eh, Esta sesión se lleva a cabo en el marco del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnologías para el Manejo Sostenible de la Ganadería Caprina, que como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnologías, busca fortalecer la investigación y el desarrollo para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de ganado caprino. El proyecto contempla la ejecución de 4 componentes y se espera beneficiar a 13.000 pequeños y medianos productores caprinos de 9 regiones del país a lo largo de los 4 años que dura. El ingeniero Ronald Álvarez, eh, le damos la bienvenida, por favor. Bueno, ¿me escucha Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Adelante. Bueno, primeramente, nuevamente, cada uno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes presentes. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es un tema muy importante a nivel de manejo de praderas para poder ver la necesidad y de cada manejo lo que se está realizando a nivel del experimental y a nivel Perú, ¿no? Joaquín, ¿se ve la pantalla? Sí, por favor, en modo presentación, ingeniero. ¿Ahora se ve? Correcto. Adelante. Bien. Sí, bueno. Continuando con la exposición, bueno, ya todo Joaquín nos compartió el proyecto, el nombre del proyecto. Ya sabemos que está ejecutándose en 8 regiones. Bueno, todo el punto lo que vamos a recabar es manejo de praderas para la producción caprina sostenible, de la producción sostenible, ¿no? Esto vamos a tener con contenido 5 puntos importantes, lo que es la introducción, manejo de praderas, tipos de pastoreo, manejo de corrales y dormideros, y las recomendaciones generales de un manejo de considerar, ¿no? Bueno, introducción. Bueno, como todos sabemos, en el Perú es el principal alimento utilizado en la explotación rumiantes como ovinos, caprinos y ovino. Es el pasto usado en diferentes métodos de pastoreo adaptados a la necesidad y condiciones de cada región y finca. En particular, el pasto es el alimento más económico que podemos dar a los rumiantes. Por esto, el productor pecuario debe mejorar el uso de los mismos, buscando y instaurando en las fincas metodología de pastoreo que mejore las eficiencias del sistema, debido a que una de las maneras de aumentar y mantener la rentabilidad de la explotación es mejorar la eficiencia en la metodología de colecta de pastos por parte de los animales, ya que si no se maneja el pasto como un cultivo en las fincas, se van a tener praderas con productividad media o baja. En esto del manejo de praderas a nivel, bueno, experiencia personal, he estado aquí en Ayacucho por diferentes provincias, comunidades. La mayoría, bueno, es comunal, ¿no? Es triste porque la mayoría no tienen productor pequeño, no tiene que te diga, tengo 5, 10 o 20 hectáreas y para poderle ver la carga animal y para poder hacer los tipos de pastos, qué tipo de pastos instalar o cómo mejorar su pradera, ¿no? Porque la mayoría de los lugares donde se crían los caprinos son comunales y la mayoría de veces todos los años se pastorea por el mismo lugar, ¿no? Y ese es uno de los puntos deficientes, que es la baja calidad de cárnica y de leche. ¿Por qué? Porque es el sobrepastoreo. En todas las capacitaciones y charlas se recomienda que se llegue a un acuerdo mutuo en toda la comunidad para poder hacer descansar, si quieres, por unas fechas necesarias a los lugares que están sobrepastoreados. ¿Para qué? Para así poder mejorar lo que es
la mejora alimenticia, ¿no? Bueno, el segundo punto es manejo de praderas. En esto podemos, antes de hablar de las pautas de manejo, hay que tener en cuenta cuáles son las principales causas de degradación de praderas en el Perú y entender qué afectan normalmente a la rentabilidad de la explotación cuando presentan disminución en el número de plantas forrajeras establecidas y un aumento en las plantas no deseadas, malezas afectando la producción animal. Factores que generan reducción en la producción forrajera tanto en la cantidad como en la calidad. En esos tenemos 5 puntos, ¿no? Las malas prácticas del pastoreo, lo que estábamos hablando, lo que al inicio les comenté, que hay veces todo lo están pasteando por un mismo lugar año a año y se abre el pastoreo, ¿no? Es la alta carga animal, subpastoreo, sobrepastoreo, invasión por plantas dañinas o malezas, falta de adecuada fertilización, captación de suelo, baja infiltración de agua, estanque, insectos, plagas. En esto hay un punto también que les quiero recalcar, por ejemplo, en parte sur de Ayacucho hay una mina que se está explotando, ¿no? Hay veces los carros pasan por la vía principal y hay muchos pastos que están siendo afectados. A veces dicen, no, no, pero no afecta si los carros que pasan los minerales son cubiertos, ¿no? Pero vamos a ver a la larga, viendo la realidad, el polvo por el PM10, la contaminación va a extremos lejos, ¿no? Y toda la contaminación también es una baja y también se malogra todo lo que es la pastura y eso malogra la alimentación animal, ¿no? Bueno, el tercero es tipos de pastoreo. Bueno, hay 3 tipos de pastoreo, ¿no? Pastoreo continuo, uno de ellos se refiere a un sistema extensivo de pastoreo en la cual el animal permanece durante todo el año en el área de pastoreo. Es un sistema extensivo sin apotrillamiento. Por regla general, la capacidad de carga de estos sistemas es relativamente bajo por potreros, ¿no? Se subtractorea durante la época de lluvia y se utiliza en exceso durante la época seca, ¿no? Con los consiguiente deterioro de la cobertura forrajera. Este sistema favorece la propagación de las malezas, la reinfestación de acto y endoparásitos de los animales, una inadecuada distribución de las heces y orina de las pasturas, especialmente una deficiencia aprovechada del forraje, ¿no? Características del pastoreo continuo. Tenemos ahí las características, por lo general se usa en gran extensión de tierra, poca inversión, todas las categorías de las majadas permanecen juntas, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando, que todos los animales o toda la población solo lo pastorea por un mismo lugar, ¿no? Año a año, y no se da la mejora o no le dan la recuperación de la pradera o el lugar donde se está cultivando. Y esto ocurre es que al siguiente año, más adelante, de aquí hablamos, ya no haya alimento natural para el animal, ¿no? Y se va a ver la deficiencia en lo que es en la producción de carne y leche. Uno de ellos también es el animal seleccionado en pastos que consumen, ¿no? No hay descanso de pasturas, puede haber deterioro del suelo y vegetación del potrero. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver las cabras que todos, ¿no? De todo edad están siendo pastoreadas a libre, ¿no? Lo botan y en muchos lugares al animal lo botan en la mañana y con el perro pastor lo mandan, ¿no? Al campo y en la tarde solo regresan, ¿no? Y todos los días por el mismo lugar. Eso se recomienda, por ejemplo, a nivel Perú, en muchos lugares no manejan lo que es priorizado, ¿no? Todo es comunal y se le recomienda tener en cuenta, coordinar con todas las autoridades y con todos los socios o comuneros del lugar, ponerse de acuerdo de época en época para poder hacer descansar los potreros, ¿no? Otro de los pastoreos es un pastoreo rotativo, es la práctica en la cual los animales se mueven de un potrero a otro con el fin de utilizar más eficientemente toda la pastura. Se refiere a un sistema intensivo de manejo de pasturas en el cual el área de pastoreo se subdivide ciertos números de potreros en piques y se hace que el ganado utilice los mismos en forma rotacional, aprovechando por periodos cortos y permitiéndoles
Un tiempo adecuado entre pastoreo para su recuperación. Su aplicación solo se justifica cuando se trabaja con una pastura mejorada en altos rendimientos, cuando se dispone de animales de alto potencial de producción, cuando conjuntamente se aplica ciertas prácticas agronómicas en el manejo de pastos y cuando se trabaja con alta carga animal. Características del pastoreo rotativo. A diferencia de otros sistemas intensivos, estabulación, los animales caminan reduciendo de esta manera los factores de estrés, ¿no? Por ejemplo, los animales cuando lo pastorean libremente, del anterior este tipo de pastoreo, en este no, ¿no? Porque el animal está cercado, un cierto área, ¿no? Y la alimentación o el pasto es bien aprovechado, ¿no? Pero cuando es libre, el animal camina lejos y en eso también hay veces es correteado por el perro y hay veces el estrés y hay veces, muchas veces lo ocasiona el aborto, ¿no? Menor cantidad de malezas, mayor inversión. En esto sí, el mayor inversión es en los cercos que vamos a usar, en mano de obra y en otros materiales, ¿no? Mayor cantidad de alimento, el animal seleccionado menos, lo que cabras es muy importante. Recuperación del pasto, mejor distribución de heces y orina, el animal consume un pasto de mejor calidad. Metas de la rotación de pastoreo. No tenemos tres metas: mayor tiempo de descanso, menor tiempo de ocupación, mayor aprovechamiento de pasto. Tipos, días de descanso, ¿no? O sea, cuánto en el periodo en que los animales no permanecen en el potrero, en la base de un sistema rotacional extensivo y depende de la recuperación del pasto, no debe permitirse que en la pasto madure en exceso. No se debe fijar el periodo de descanso en función del número de potreros, sino en función del grado de recuperación de las pasturas, ¿no? Por ejemplo, hay veces si tenemos, por ejemplo, en un lugar potrero, buqueales o cantidad de agua continuo y se tiene que ver el tiempo de descanso, ¿no? Porque no es igual que otro potrero tenga también, no tenga agua y no vas a hacer el mismo tiempo de descanso, ¿no? Tiempo, días de ocupación. El tiempo en el que los animales permanecen en el potrero, el tiempo de ocupación puede ser de unas pocas horas, 6 hasta un máximo de 7 días, ¿no? Ahí tenemos una imagen en posterior rotativo sobre pasturas, ¿no? Todos los animales están consumiendo rotativo, palatablemente, pero todo cercado, ¿no? Todo viendo la carga animal y también el espacio. Otro es pastoreo diferido. Este sistema implica el descanso de algunos potreros durante cierto periodo antes de iniciarse la época seca para utilizarlos durante la misma. Las prácticas de conservar heno en pie, por ejemplo, no puede ser heno en pie. La desventaja de este sistema es que para el tiempo que el animal utiliza los potreros, el pasto, por su excesiva madurez, muestra una aceptabilidad y valor nutricional muy pobre, ¿no? Contribuyendo exclusivamente a una ración de mantenimiento. En la imagen podemos observar un potrero definido de forestación de alrededor de 3 años de implantación, ¿no? Bueno, el punto 4 es manejo de corrales y dormideros. Bueno, la crianza de caprinos, como toda explotación animal, se sustenta físicamente en un corral o galpones de crianza, ¿no? Generalmente los corrales son los lugares que se usan cuando las condiciones de las variaciones de clima no son muy extremas, como el caso de los valles costeros de Perú, y los galpones e instalaciones cerradas se usan cuando estas variaciones son extremas y hay caída de precipitación de agua, granizo y nieve. Actualmente nuestros caprinos son criados en un solo corral, todos juntos, sin ninguna separación por sexo, edad o condición productiva. Pero si pensamos en mejorar esta crianza y hacerla estabulada o semi-estabulada, tenemos que pensar necesariamente en galpones de crianza adecuados. En la especie, los caprinos pueden criarse totalmente estabulados, pero hay que hacerlo desde el nacimiento, porque es muy difícil que un animal que toda su vida ha sido criado libremente puede acostumbrarse a una estabulación. Bueno, en esto de manejo de corrales, hay veces mucho, a un nivel Ayacucho, o sea, la cantidad es mínima, es lo que están criando establadamente, ¿no? Porque toda la crianza es extensiva, lo- no hay selección, no manejan selección, no manejan registros. Recién con el proyecto se está haciendo asistencia técnica en el manejo de registros, en el manejo de selección,
porque a veces los criadores lo crían hasta una edad no ya deseable, ¿no? El animal ya está con boca llena, ya no tiene ni los dientes y lo siguen criando. ¿Y eso a qué afecta? Eso afecta mismo al productor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces el animal, al no tener la dentadura completa, lo que hace es jalar ya el pasto, ¿no? Ya no corta, y eso que hace el sobrepastoreo, ¿no? Y eso es necesario, por eso recomendarle a los criadores hasta una cierta edad criar el animal para un manejo ganadero, ¿no? Y una buena rentabilidad. Bueno, ¿dónde hacer los corrales, no? Para definir un lugar vamos a instalar corrales, tenemos que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? La altura y los vientos. En la altura se debe elegir una altura para la construcción de los corrales, porque si hacemos las instalaciones en un bajo, con las lluvias vamos a tener problemas, ya que los chivos son animales a los que no se les gusta para nada el agua y además son muy sensibles al contacto con ella. Es decir, que sus pezuñas no están preparados para soportar alta humedad por mucho tiempo y, y enseguida empiezan a notarse problemas o maqueras, ¿no? Los vientos. Es bien sabido que los corrales despiden olor por la bosta que se junta. Entonces, el lugar donde vamos a ubicarlo tiene que estar del lado contrario de nuestra casa, en donde vienen los vientos más fuertes, de acuerdo a cada zona, que para nuestra provincia es el norte y el sur. Entonces, debemos construir los corrales de este a oeste para que si sopla alguno de los dos vientos más fuertes, no se metan olor a la casa, ¿no? En esto, por ejemplo, en muchos lugares he visto que la mayoría de los corrales de dormideros, todos son con piedras o con palos, los materiales que tienen en lugar, ¿no? Y el animal a veces ni lo tiene ni techo, ¿no? Y eso es lo que está viéndose. Es lamentable ver en muchos lugares ya no hay la crianza de caprinos, ¿no? Lo que había más anteriormente en los valles, por ejemplo, cuando viajábamos de acá, de Ayacucho, de la central para el sur, para Lucanas o para otros valles, se veía la gran cantidad de crianza de caprinos, ¿no? Pero ahora en estos tiempos vamos a la realidad y ya no hay más. Y otro es lamentable que los corrales no son bien hechos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lugares de criadores son ya adultos mayores, ¿no? Es triste, pero es cierto que los adultos mayores solo están en el campo y ya sus hijos van a la ciudad y ven otras salidas, ¿no? Sin saber lo que en el campo está la mayor producción, la dedicación y ahí la rentabilidad económica, ¿no? Pero vamos de aquí, vamos a hacer un ejemplo, de aquí a un par de años vamos a ver las fincas sin un productor, porque ya el productor que es adulto mayor fallece, ya no hay nadie, ¿no? Las estancias o fincas son vacías y ya no hay criadores de animales, ¿no? Bueno, otra orientación de los corrales, la orientación en la dirección que tenemos que dar los corrales para que tengan sombra en el verano, reparo en el invierno y permitir que lo menos unas horas del día el sol entre al corral, ¿no? Porque de esa manera es desinfectado. Esto que parece difícil se logra dando a los corrales una orientación norte-oeste y haciendo los reparos del sur. El techo es muy importante, tiene que tener una caída hacia afuera de los corrales para que cuando llueva no vuelve al agua dentro de los corrales, ¿no? Tamaño o superficie, ¿no? Como ya vimos, cada categoría de cabra necesita una superficie distinta en corrales. Ahora vamos a ver un ejemplo cómo tenemos que calcular si es necesario ampliar o no nuestros corrales. Si tenemos los siguientes animales, es un ejemplo, ¿no? 45 cabras madres, 15 cabrías, 62 cabríos, 15 capones y un chivato, ¿no? Aquí vamos a tenemos que calcular la superficie total de las instalaciones de la siguiente manera, ¿no? Categoría, ya vemos cabras, cabrillas, cabritos, capones, chivatos total, ¿no? En cabras tenemos una cantidad de 45, necesidad por animal es de 2 metros cuadrados, necesidad por categoría 90 metros cuadrados, ¿no? En cabrillas 15 unidades, necesidad por animal 1,5 metros cuadrados, necesidad por categoría 23 metros cuadrados. Cabritos 61 unidades, 1 metro cuadrado, necesidad por carga 61 metros cuadrados. En capones 15 unidades, necesidad por animal 1,5 metros cuadrados, necesidad por categoría 23 metros cuadrados. Chivato 1, 3 metros cuadrados, en necesidad por carga, 3 metros cuadrados.
un total de 136 animales y un total de área que requerimos es de 200 metros cuadrados. Este es un ejemplo, ¿no? Para poder ver ya qué cantidad de espacio van a ocupar nuestro ganado, ¿no? Una vez que sabemos las superficies totales necesitamos para la cantidad del animal que tenemos, si nuestra idea es aumentar el plantel, tenemos que agregar ciertas superficies para que los corrales no nos queden chicos después. Siguiendo con nuestro ejemplo, podríamos agregar unos 50 metros cuadrados, 25%, pensando en el crecimiento de la mojada. En esto, bueno, les digo, experiencia propia en los trabajos que se está realizando. Hay muchos lugares que tienen cobertizos o corrales pequeños y los más afectados son los más pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces al salir o al momento de entrar al dormidero, al cobertizo, son pisoteados, son aplastados, y hay veces en ese transcurso se golpean también las madres y a veces están preñadas y hay veces ocasionan lo que es el aborto, ¿no? Y esa pérdida es económica para el productor, ¿no? Se recomienda que las puertas también de los cobertizos o los dormideros sean espacios suficientes para, según la carga animal que uno tiene, ¿no? ¿Para qué? Para que no puedan tener accidentes en la hora de entrar ni en la hora de salir, ¿no? Bueno, las divisiones. Además del corral principal, como mínimo se debe contar con un lugar donde se pueda colocar a los cabritos durante la aparición y que de esta manera no salgan al campo con las madres por lo menos la primera semana de vida. Estos corralitos se debe estar bajo la superficie techada y tener una superficie de 1,5 metros cuadrados por cabrito, ¿no? Es muy importante que se mantenga seco y que los menos unas horas al día el sol penetre el corral. Para lograr un adecuado manejo de la majada, también deberíamos tener un corral destinado a los chivatos. De esta manera podríamos manejar los servicios, ¿no? Otra división importante es tener en cuenta un corral destinado a separar las cabrillas de reposición que no cuenten con el peso adecuado para ser servidas del resto de la majada en la época de servicio. Es fundamental para poder aumentar el tamaño de las hembras de la majada, ya que si se preñan muy chicas no son desarrolladas adecuadamente y se pierden en el crecimiento y es irreparable, ¿no? En este punto, por ejemplo, lo que es en el manejo de los cabritos, hay veces en todos los lugares a nivel Ayacucho lo están manejando lo que es en todo conjunto, ¿no? Se le recomienda a los pequeños productores que tengan, como estamos mencionando aquí, que si quieres una semana o 2 semanas lo tengan separados, ¿no? Que no lo manden junto a la majada. ¿Por qué? Porque hay veces puntos que hay perros, hay perros o zorros que siempre son los más afectados, los cabritos, ¿no? Y en mismo hay veces la misma majada lo pisotea todo y mueren, ¿no? Y esa es una baja rentabilidad, ¿no? Y otro punto también, lo que estamos viendo acá, el tercer punto, es ver la mejor alimentación para las que están todavía las hembras de baja producción y en menor tamaño, ¿no? Dar la buena calidad de alimentación y un buen cuidado. Hay otro punto también que he visto que a nivel, bueno, de todo, bueno, el 80% Ayacucho, no lo manejan lo que es la sanidad, ¿no? Por ejemplo, no lo desparasitan al animal. Varios productores que, es, que he visitado, le pregunto, Tu calendario sanitario, ¿qué tiempo lo desinfectas? O no, ¿qué tiempo lo desinfectas tu corral? ¿Qué tiempo lo desparasitas tus animales? ¿O a qué edad en qué tiempo lo pones la vitamina a las madres? Nada, ¿no? Solo es cuidado cuando el animal requiere un medicamento, recién es lo que le puedan atender, ¿no? Altura del cerco. En la altura general de los cercos debe ser de 1,5 metros, ya que si es más bajo el animal, para el cual los cabritos son una altura de 60 centímetros es suficiente. Eso tiene que tener una altura suficiente. ¿Por qué? Porque los cabritos son bien inquietos, ¿no? Y no les gusta encerrados, saltan. Y hay veces en hacer eso se pueden lastimar o también pueden hacer que los pastos nativos que están cultivados o otras cosas afectando a la producción, ¿no? Superficie de techado. En esta es la construcción de techos que sirva de reparo a los animales en los corrales. Es una de las tareas que menos se hace en nuestra zona, con todos los problemas que de esto trae de manejo, sobre todo durante las apariciones. El techo tiene que cubrir 1/3 de superficie de los corrales, como se muestra en la imagen. Ahí vemos
¿Cuánto es? Por ejemplo, un ejemplo puede ser de 3 por 10, ¿no? 3 metros de ancho y 10, ¿no? Y de los tres puedes echar el 3 por 4, ¿no? Y los demás 7 metros libre, ¿no? Puede ser es para una baja cantidad, pero esto es viendo la cantidad de animales que uno tiene en el potrero o en su estancia, ¿no? En la altura de la parte más baja del techo hacia donde se va a orientar la caída del agua de las lluvias no debe ser muy baja para permitir trabajar dentro de los corrales. Lo mínimo sería de 1,60 metros. La parte alta debe permitir una buena inclinación para que corra el agua con una diferencia mínima con la parte baja de 50 centímetros. Ahí como vemos en la imagen, ¿no? De aquí la altura son de 2,10 y de la bajada del agua es 1,60 metros, ¿no? Hay que tener en cuenta la caída del techo sobre ser hacia afuera de los corrales, ya que otra manera la acumulación del agua en los corrales formaría barro, contribuyendo a las infecciones de las patas, ¿no? Materiales. En estos los materiales están tres cosas son las que hay que tener en cuenta para decidirnos por un material para construir los corrales. En primer lugar, no deben ser materiales caros porque no siempre los caros es mejor para las construcciones ganaderas para caprinos. En segundo lugar, no deben ser utilizados materiales que no sean abundantes en la zona donde estamos, ya que llegando al momento de reparación nos dificulta el hecho de que no se consigan. Y en tercer lugar, sea cual fuera el material utilizado, debe permitir trabajar con comodidad dentro de los corrales. Bueno, aquí en Ayacucho lo que trabajamos es con piedras y barros, otro también trabajan con maderas y otro es con adobes, ¿no? O con tapial también. La mayoría de lo que he visitado lo hacen con tapial, piedra con barro y carrizos algunos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un bosquejo de un plano de corral en sierra. Ahí tenemos, esto es grande, ¿no? Paneles extensivos de animales, de 10 metros de ancho y 30 metros de largo, ¿no? Ahí el techado de 10 por 10 y 20 metros de libres, ¿no? Bueno, el punto 5 es las recomendaciones generales de manejo a considerar, ¿no? Bueno, aquí tenemos varios puntos recomendaciones. Mantener una buena alimentación de cabras en el campo como base de la base fundamental del sistema de producción, principalmente para las categorías de mayores requerimientos, como cabrillonas en crecimiento, cabras gestantes, cabras en lactación, preparación de machos para el servicio, y entre otras cosas, ¿no? Suplementar con alimento extra como fardo, maíz, minerales, etc. Si considera necesario, pudiendo consultar con un técnico de confianza. Recordar una buena o oportuna rotación de los potreros y si no existe alambres, pues pastorear las cabras por el sector campo, regulado así la carga animal. En esto de la rotación de potreros, ya hablábamos, quizás muchos no lo realizan. ¿Por qué? Porque se vuelvo a recalcar, es triste porque todos los terrenos son comunales, ¿no? Pero bueno, ya les he mencionado, pero les recomiendo que se oriente o se dé recomendaciones que trabajen comunalmente, pero que dejen de degradar y dejen de sobrepastoreo, ¿no? Que por lo menos hagan descansar 2, 3 meses a un lugar para que pueda recuperar el pasto natural y tener una buena alimentación, ¿no? Realizar el servicio siempre tratando de concentrar las apariciones en épocas de buenas pastizales, de manera que tanto las madres como de excelencia puedan disponer de una buena alimentación, logrando así buenos destetes y una recuperación adecuada de las madres. Evitar que los machos cubran cabras chicas y muy jóvenes cuyo desarrollo genera aún no esté completo para evitar la aparición. Mantener una buena limpieza de las instalaciones, secado el guano de los corrales con lo menos una vez al año, evitando así como contagio algunas enfermedades, además de obtener ingreso económico anual para el puestreo. En esto, por ejemplo, de las limpiezas de los corrales, es, no lo realizan, no seamos concretos, sinceros, a veces visita todos los atos o rebaños y se le pregunta al productor, ¿no? ¿Cuántas veces limpia el corral, ¿no? Hay veces lo que te responden es, no, cuando viene el comprador de guano, ¿no? O sea, cuando recién va a comprar o va a ir al comprador para que lleve para la chacra y recién limpian. Pero es recomendable, sí que como dice aquí, una vez al año, pero es más recomendable al mes si quieres una vez, ¿no? Y desinfectar, por ejemplo, en época de verano, una recomendación es que
En época de verano se limpie y todos en el campo cocinan con leña, champa o bosta, ¿no? Que ocasiona la ceniza. Agua hervida, una cierta cantidad de acuerdo a la extensión del corral, agua hervida, ceniza, unos chorreos de lejía y regarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que así mata las bacterias, ¿no? ¿Cuántas veces interperiamente nuestro gran amigo el perro orina donde él lo plazca, ¿no? Y hay veces sin querer nosotros al arriar al animal lo pisamos o el animal mismo pisa y lleva al corral, ¿no? Y eso, ahí está la orina del perro y eso que ocasiona muchas enfermedades. Al limpiarlo hay que desinfectarlo con agua hervida, ceniza y lejía y hay que regarlo, ¿no? Otro de los puntos es construir, si aún no se tiene resguardos techados, cobertizos para los vientos predominantes, ¿no? Eso se le recomienda a todos los productores que puedan hacerlo, ¿no? Con el material de la zona, ¿no? Y evitar los golpes en animales, ¿no? Eso es lo que les decía, no tener un área adecuada, las puertas adecuadas para que los animales no se puedan golpear. Hay veces todos, por ejemplo, en algunos puntos cuando estaba trabajando en inseminación artificial, no tenía el prendimiento adecuado. ¿Por qué? Porque hay veces el productor, cuando un profesional está ahí cerca de él, normal, lo cuida, lo protege, le da la buena alimentación, pero ya el profesional se va del hato del rebaño, al pobre animal lo bota al campo, lo hace corretear con perro, hay veces lo golpea, y hay veces por eso es que no hay veces no prende la inseminación artificial. ¿Quiénes son los culpables? El profesional, ¿no? Hay veces nos echa mucha culpa por no darle un buen manejo al productor, ¿no? Otro punto es eliminar las categorías de animales productivos, animales infructuosos o con problemas de transmisión hereditaria. Esto es lo que le decía, hacer una buena selección, mantener animales productivos a buena edad. ¿Para qué? Para que puedan tener buena alimentación y así buena calidad y buena rentabilidad económica. Bueno, eso es todo sería. Muchísimas gracias por el tiempo prestado. Magnífica presentación, Ronald. Bueno, no tenemos preguntas en el chat, pero por interno hay algunas dudas que nos han hecho llegar. Igual quienes estén presentes en la reunión y gusten dejar sus comentarios, por favor. Ronald, por aquí nos pregunta, eh, ¿cuál es o cómo podemos evitar o cómo puede ser el manejo para que las cabras no pastoreen siempre por el mismo lugar? ¿Sería recomendable, bajo tu experiencia, que el productor caprino camine junto con la cabra? No. Mira, por ejemplo, si vamos a criar al animal, por ejemplo, bueno, vamos a Ayacucho. En Ayacucho estoy trabajando ahora con el proyecto. En los muchos lugares, como lo he mencionado, los lugares son comunales, ¿no? Y ahí ya, para que me entiendan, hay 5 cerros, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es la envidia que digamos, o la ignorancia de no haber la coordinación, ¿no? El otro lo pastea por el mismo lugar, pero si nosotros lo hacemos comunalmente, ya le diríamos, ya sabes que este cerro vamos a hacer descansar 2 meses y esto lo pasteamos por este lado. Pero eso se recomienda, ¿no? Porque si vamos a ir a pastorear con el cabra diario, no nos saldría a cuenta. Vamos a ver la rentabilidad económica, ¿no? Porque si vas a hacer horas hombre, todo el día estar tras el animal, creo que no es algo rentable, ¿no? Eso sería, Joaquín. ¿Qué opinas tú sobre la estabulación? Justo mencionabas como parte del manejo la estabulación, la crianza estabulada. ¿Qué opinión te merece? En el caso del ganado caprino, obviamente. Bueno, si por ejemplo tenemos un espacio adecuado y la crianza estimulada es muy buena, ¿no? Porque hay, por ejemplo, algunos lugares aquí en Ayacucho, en Huanta, hay un productor que tiene 5 cabras mejoradas, está ordeñando casi 7, 8 litros diarios de todos majadita, y vamos a ver la rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá en Ayacucho está el litro de leche de cabra, está a 8 soles. Sacamos 5 nomás, sale a 40 soles, ¿no? Ya se ve la rentabilidad y el ingreso económico del productor, ¿no? Estamos sacando por día, ahora sacamos por semana y mes, ya vemos la rentabilidad económica, ¿no? El ingeniero Héctor nos pregunta cómo hacer un manejo racional de una pradera altoandina si la mayoría de estas son áreas comunales. ¿Cómo? No lo escuché bien, Joaquín.
¿Cómo podemos hacer un manejo racional de una pradera altoandina si las mayores de estas áreas son áreas comunales? Por eso, bueno, y les he explicado que a veces, primeramente tenemos que hacer la socialización con la población, ¿no? ¿Para qué? Para que nos puedan ser manejados todas las praderas. A veces, por ejemplo, estamos trabajando en una comunidad o en otra experiencia que tuvimos por otros lugares, lo que se ha hecho es mejor dejar de pastorear por estos lados y si hay material, si hay disposición de la comunidad, se compraba lo que es rollizos y mallas para poder cercarlo y manejarlo, ¿no? Todo mediante las faenas que se realizan comunalmente, ¿no? Claro, siempre como un trabajo comunal, ¿cierto? Sí. Bajo ese enfoque. Eh, Ronald, una consulta. ¿Cuál es el beneficio de que, o bueno, cuál es el beneficio o de repente la desventaja de que el animal seleccione menos los pastos? ¿Por qué en cabra sería importante que tenga menos esta característica de seleccionar el pasto al momento del pastoreo? Mira, cuando, por ejemplo, lo manejamos el animal, ¿qué hace la cabra? Todos sabemos que es arisca, ¿no? El animal se sube a un cerro donde come el animal, la cabra, donde no comen el ovino ni el vacuno, donde no come otros animales. Ellos comen lo mejor, ¿no? Y lo malo, cuando tú lo crías extensivamente, ellos buscan lo mejor. Caminan y caminan cerros tras cerros para poder manejar, pero si nosotros manejamos todo lo que es cercado comunalmente o prioritariamente, de acuerdo a las épocas de invierno, verano, otoño, la producción, y también les mencionaba, si hay uquiales, ¿no? Si hay ríos correntiales para poder mejorar. Eso sería el punto, ¿no? Bueno, otra pregunta más por interno que tenemos. Nos preguntan si el tamaño de los corrales eh, que tú has detallado ahí en tu presentación, ¿no? El tamaño, las dimensiones. Tenías una presentación donde dabas algunas medidas de acuerdo la categoría del animal. No sé si puedes poner esa presentación, por favor. A ver, ¿Sí? un momento. Nos estaban consultando si esas medidas que tú habías propuesto ahí consideraba también las dimensiones de bebederos y comederos o solamente área disponible para los animales. No, eso no estamos considerando bebedero ni comedero. Puede ser volantes, ¿no? O sea, viendo la cantidad y del animal, de cómo estamos manejando, porque uno de los puntos, lo que dije también es que al animal se tiene que adecuar desde el nacimiento, ¿no? Desde el cría, desde ni una vez que nace, ¿no? Desde pequeño, porque ya una vez ya que sea grande no le vamos a poder tener encerrado, porque primeramente tendríamos que decir, como nosotros mismos nos dejarían encerrado, y al animal que sufre el estrés, ¿no? Y al bajar el estrés, se estresa el animal, baja la producción cárnica y de leche si estás ordeñando, ¿no? Por eso tendrías que ser de pequeño y de acuerdo a la cantidad de población de animal que tengas, tener unos bebederos o comederos volantes, ¿no? Para que puedas dar los espacios. Ronald, acá hay una última pregunta. No sé si por interno o del chat también nos han dejado sus inquietudes, pero nos preguntan, ¿qué opinas bajo tu experiencia en el manejo de praderas, ¿no? Sobre la técnica de quema para el control de malezas? Y una parte de tu presentación también lo decías, ¿no? Que un problema es la invasión de plantas no deseadas. Eh, ¿Qué propuestas o cómo podemos nosotros reducir este impacto? Sobre todo para la conservación de las praderas, sobre todo justo ahora que se están dando estos incendios forestales, ¿no? ¿Qué opinas Mira, tú sobre la técnica de quema? bueno, bueno, la experiencia que vayamos cuando estaba en Plaza Pocamaro y en otros lugares, nosotros también quemados, ¿no? Pero tiene que ser el quemado controlado, ¿no? A veces, muchos lugares aquí, justos tenemos por Huancazancos un incendio forestal fuerte, ¿no? A veces la gente lo quema por quemar, ¿no? Pero tienes que medir si vas a poder controlarlo el incendio o no lo vas a poder controlar. Es un punto. Ahora otro punto. También estás lo que es quemando la maleza, pero como dice el pasto, la maleza, quemas y vuelve a rebrotar. Para eso sería bueno manejar todo lo que es alimentación por un solo lugar y el animal come.
lo destruye, lo pisotea. Al pisotear, ¿qué hace? Ya lo mata, pero poco a poco. Y vas mejorando de año en año. No es pedir un solo pastoreo, sino continuamente, ¿no? Y vas mejorando, vas viendo, visualizando al ir al costado de tu animal o al ir a juntarlo, al irlo a dejar donde vas a cuidarlo todo el día o dejarlo de pastorear todo el día, vas viendo qué tipo de malezas estás viendo y en una faena, en una finca pueden ver de manera o de quemado o de poderlo retirar, ¿no? Eh, Ronald, una consulta más acá de Irma Fernández de Aider. Nos pregunta cómo controlan la consanguinidad. Me imagino que en los sistemas de pastoreo, ¿no? ¿De qué Bajo tu me dice experiencia. Joaquín? ¿Normalidad? ¿Cómo controlan la consanguinidad? Consanguinidad. Ese es, o sea, esa la consanguinidad es cuando ya es manejo de registros, ¿no? O sea, por ejemplo, pero aquí lo que la experiencia es, no están manejando registros, ¿no? Por eso en las capacitaciones, en las charlas que yo realizo, siempre les digo, les doy asistencia técnica a lo que tienen que manejar registros, ¿no? ¿Por qué? Porque un reproductor mínimo es 2 años tenerlo, ¿no? De ahí a cambiarlo, prestarlo con el vecino, con el amigo, ver la manera o venderlo, ¿no? Porque de un reproductor, digamos, de Luis, va a empadrar a Juana y van a hacer Esther, ¿no? Y, no, pues Luis ya no le puede empadrar a Esther porque es ya su hija, ¿no? Y ahí la consanguinidad, pero eso lamentablemente en los pequeños productores no está pasando, ¿no? Todo es consanguinidad, y primo con prima, tío con papá, todo es una consanguinidad. En vez de mejorar, están retrocediendo, ¿no? Por eso hay veces vemos animales defectuosos en los rebaños, ¿no? Claro, muchas veces la idea de cada productor que quiere tener su propio, perdón, cada ganadero quiere tener su propio reproductor. Acá Hugo Olivos nos pregunta si crees que es necesario tener una normativa para el pastoreo comunal. Claro, se ha planteado, por ejemplo, en mi última visita que estuvo por Huancazancos, se ha planteado a los tres como comunidades, hemos hecho un bosquejo de poder hacer una normativa o ellos manejan su acta, todo, ¿no? Que se levanten acta, ¿para qué? Para que puedan ver el manejo, ¿no? Hay ver los mejores espacios o las mejores ideas o cómo relacionar a los comuneros, ¿no? Porque uno que otro no cría, ¿no? La mayoría, por ejemplo, en la exposición dije, es triste, lamentable que los criadores son adultos mayores, ¿no? Ya, y todos los atos rebaños, pasan los años, están quedando vacíos, ¿no? Es Y es una realidad a lamentable. nivel nacional, Sí, Ronald. El ingeniero Manuel Mechato nos pregunta qué experiencias, bajo lo que tú conoces, puedes dar sobre el pastoreo en zonas secas, como el Alto Piura. Considerar que el Alto Piura forma parte del bosque seco, propiamente dicho, y es un lugar donde las sequías son muy prolongadas. Entonces, ¿cómo podríamos manejar un pastoreo en zonas tan secas, tan extremas como son estas en el Alto Piura? Bajo tu experiencia, claro. claro, bueno, soy sincero, en el Alto Piura, por esos lugares todavía no he trabajado, no tendríamos que ver los puntos, de dónde enfocarnos, cómo ver y, o sea, in situ, ¿no? Porque les puedo decir, esto hacemos, pero si no hay los materiales o el pasto, lo que existe en el lugar, no lo puedo decir, ¿no? Pero tendría que ¿Tú crees ver, que sería no he llegado conveniente, todavía por allá. tú crees que sería conveniente en estas situaciones suplementar, ver alguna manera de suplementar? Por ejemplo, el INEA está haciendo la transferencia de tecnología con los bloques nutricionales. ¿Funcionaría para estas zonas de sequía? Claro, pero primero vayamos un punto, primero vayamos el material, ¿no? Porque el productor, ahora sabemos que el productor todo espera. Hay que muchas veces, soy franco, quizás estamos en vivo, pero soy directo. A veces el Estado, años anteriores, todo le daba al productor, ¿no? Ahora tú vas al lugar, le dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, pero, ingeniero, pero tú qué me has traído, o qué me vas a regalar, eso hay que cambiar primero la idea del productor, ¿no? Hay que socializar. Si hay los materiales necesarios, si hay la voluntad necesaria, creo que lo veo muy buena la opción, ¿no? De los paquetes nutricionales, ¿no? Eh, bueno, ¿tú crees que las sanciones funcionen en actividades comunales? ¿Cómo, Joaquín?
En actividades comunales, las que tú nos habías estado contando, aplicación de sanciones efectivas, ¿tú crees que funcionen? Sí, por ejemplo, bueno, yo estaba por Cerro de Pasco, soy de Cerro de Pasco, en la comunidad donde nosotros vivíamos, radicábamos con mis padres. Lo llevábamos, o sea, esos lugares teníamos un acta comunal, ¿no? Que se realizaba y donde si, digamos, por este lugar ya no se pastorea, se va a sembrar o se va a dejar descansar, el animal que le encontraban se llamaban agentes del campo, ¿no? Y lo encontraban y lo llevaban al coso, lo ponían término al lugar, ¿no? Se le detenía al animal y el productor o el dueño tenía que pagar Una penalidad. ese monto para sacar a ese animal, ¿no? Y a ese tipo, o sea, eso por eso lo digo, es de acuerdo a manejo ya de cada comunidad y de acuerdos cómo ellos llegan, ¿no? Tú le das las pautas, le das el bosquejo, pero ellos lo aprueban mediante acta o mediante el documento que ellos manejen, ya eso es manejo interno, ¿no? Ah, magnífico. Listo, pues, ingeniero Ronald. Entonces, si no tenemos más consultas, ha sido una reunión muy interesante, con propuestas muy buenas, y pues quisiéramos agradecerle por su valiosa participación y apoyo a través de esta ponencia. Asimismo, agradecemos pues a los asistentes que nos han podido dar siquiera una hora de su tiempo y han mostrado el interés en la presente temática. Como ves tú, han habido varias preguntas e inquietudes. De la misma forma, los invitamos a que consultas o inquietudes se acerquen, se apersonen a las estaciones experimentales de su localidad, busquen al personal, forma parte del proyecto PROCAT de línea para que les puedan dar más orientaciones sobre las temáticas que venimos discutiendo. Y pues antes de finalizar, aprovecho para invitarlos a seguir Línea en las diversas redes sociales y estar al tanto de las capacitaciones y eventos que están programados para este año en beneficio de la investigación y transferencia de tecnologías del sector agropecuario. Muchas gracias, ingeniero Ronald, muchas gracias a todos los participantes, que tengan buen día y éxitos en sus sistemas de producción. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenas tardes, Dios lo bendiga.